Por aquellos días se hizo imposible vivir en su país y tuvieron que marcharse de su tierra para buscar un lugar donde hubiera alguna oportunidad. Irse sin dinero era imposible, así que decidieron aceptar que unas personas les pagaran el viaje, a cambio de llevar un encargo. Cuando emprendieron el viaje, María y José esperaban su primer hijo. Al llegar a la frontera, la policía comenzó a hacerles preguntas, pero ellos no entendían el idioma. Horas después, les detenían por tráfico de drogas. Nada les sirvió decir que ellos no sabían qué había en el paquete. Los trasladaron directamente a la prisión de preventivos, cada cual a una prisión diferente. María tuvo una entrada complicada. El hecho de ser gitana hizo que sus compañeras la recibieran con recelo y nadie quería compartir nada con ella. Pero a medida que aprendía el idioma y con su simpatía y simplicidad, se ha ganado a todo el mundo. En la celda se han cumplido los días y esta noche de repente María se ha puesto de parto. Su compañera de celda ha dado aviso y las funcionarias de prisión han ido enseguida a echar una mano. La ministra de Justicia, que en noches especiales como la de Navidad las pasa en una cárcel con las funcionarias, también ha ido a la celda y como es médico se ha implicado en el parto. Con los gritos, las demás reclusas se han despertado. En prisión no hay intimidad y las funcionarias les han explicado que era María que estaba de parto. La noticia ha corrido como la pólvora. Desde sus celdas, las demás mujeres han seguido el parto animando a María. 2 reclusas que son enfermeras la han ayudado y finalmente el parto ha sido un éxito. Todas las prisioneras han felicitado a María. Después de dar a luz, la ministra ha solicitado tramitar un permiso extraordinario para que al día siguiente su compañero pudiera hacerle una visita. Los responsables de la cárcel dicen que estudiarán alguna posibilidad para que el niño pueda crecer fuera de estas paredes, porque estas prisiones preventivas tan largas son muy injustas. El caso, que ha sido portada de periódicos y telediarios, ha generado mucho debate sobre cuál es el papel de la cárcel en nuestra sociedad. No puede ser que sea básicamente para la gente pobre y no ofrezca soluciones. La prisión debería ser un espacio de rehabilitación y no de castigo. El 6 de enero, el gobierno, conmovido por el caso, quiere aprobar una serie de medidas para acelerar los juicios, introducir la justicia restaurativa en los procedimientos judiciales, tanto para condenados como para presos preventivos, y asegurar que la finalidad de la cárcel sea la reinserción y no el escarmiento. También está estudiando la opción de crear en la propia prisión un módulo para familias. Al saberlo, entre todos han decidido que el niño se llamará Jesús, que significa el Salvador, porque este niño será realmente su salvación.